El Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Vamos a escucharlo. Presidente Sagasti y su gobierno, se habla de un gobierno de transición. ¿Ustedes se asumen así, como un gobierno de transición con toda la problemática coyuntural que hay en nuestro país? Y muchas gracias por la pregunta, porque me permite aclarar que el gobierno de transición es una figura que establece la Constitución cuando se produce una crisis política como la que sucedió en el país en el mes de noviembre, y es un presidente, el presidente del Congreso, quien asume las riendas del Ejecutivo. Recordemos que el señor Francisco Sagasti es congresista y como tal asumió la presidencia del Congreso, y ante el vacío, luego de la vacancia del presidente Vizcarra, él, en su calidad de presidente del Congreso, asume la dirección del Ejecutivo, y este gobierno, asumido por una persona que no fue elegida como presidente del Poder Ejecutivo, se denomina gobierno de transición, cuya función fundamental es convocar elecciones y hacer la transferencia de gobierno. Lo que sucede es que cuando asume el presidente Francisco Sagasti, ya las elecciones estaban convocadas. Así y justo tocó implementar el tramo final de un periodo gubernamental 2016-2021. No solamente la denominación constitucional es de transición, pero tiene las mismas funciones que un gobierno democráticamente elegido. Se lo pregunto porque probablemente un sector de la población, cuando escucha un gobierno de transición, pues también piensa, caray, es un gobierno que no se está comprando el pleito, porque no solamente es llevarnos a las elecciones, que contra viento y marea eso va a suceder el 11 de abril, sino que estamos en una situación en la que necesitamos un salvavidas, ¿no? Es una situación extrema la que estamos viviendo. Por eso yo le preguntaba, si bien la Constitución habla de un gobierno de transición, esto en la parte nominal, en la práctica, ¿ustedes se sienten así? Nosotros somos un gobierno de transición con todas las prerrogativas de gobierno. Lo que pasa es que técnicamente esa es la denominación, y por eso es que nos llamamos gobierno de transición. Adicionalmente, nosotros siempre señalamos y emergencia, porque estamos en un contexto de emergencia de diverso tipo, de emergencia sanitaria, de emergencia económica, ¿por qué no decirlo también de emergencia política? Y ahora podemos decir que hay un periodo en el que es fundamental, cuando uno habla de emergencia, es fundamental sumar esfuerzos para superarlas. Pero como Poder Ejecutivo estamos realizando todas las funciones que nos competen a cualquier gobierno. Ahora, claro que sí, perdón, solo para terminar la idea, claro que sí, entre todas las funciones que tenemos que realizar, una fundamental es garantizar que se lleven a cabo las elecciones y que este proceso se rija por la transparencia y el principio de neutralidad del Estado. Cuando ustedes llegan a gobierno, doctora Bermúdez, del 0 al 10, ¿cuánto se había avanzado en las vacunas? Le pido por favor que no nos dore la píldora, que nos diga la verdad. ¿Cuánto había avanzado el gobierno anterior, del 0 al 10, en la compra de las vacunas? Mire, más que poner una calificación, yo prefiero decir cómo encontramos las cosas. Nosotros encontramos solamente un acuerdo general con COVAX Facility y ningún otro contrato firmado, ¿no? Acuérdense que nosotros optamos como gobierno continuar con la ministra que había estado antes del breve periodo de gobierno del señor Merino, con el objetivo precisamente de retomar las coordinaciones que se venían haciendo, pero sobre todo darle continuidad a una gestión en un área crítica, porque nos encontramos en pandemia. Entonces, le puedo garantizar, y la opinión pública, esto siempre lo hemos dicho, nosotros nos caracterizamos por ser transparentes, es que lo único que encontramos fue el acuerdo con COVAX Facility, y nosotros ya hemos concretado, porque no basta el acuerdo, sino que también hay que concretar, por ejemplo, ya el avance para que lleguen las vacunas de Pfizer, igualmente más adelante con AstraZeneca, y hemos concretado el contrato con Sinopharm, y hemos concretado un contrato específico con Pfizer por 20 millones de dosis. A propósito de Sinopharm, primera ministra, usted hoy a sus manos llegó hoy el informe, la investigación que había realizado el Ministerio de Salud a cargo del doctor Fernando Carbone.
¿Este informe le ha parecido, el informe. le ha parecido suficiente? ¿Está satisfecha con ese informe? O quizá esperaba algo más? Porque, a ver, en realidad, en la práctica, lo que nos está contando ese informe es algo que de alguna u otra manera ya conocía la opinión pública. Sí, mire, muchas gracias por la pregunta que me permite en primer lugar agradecer a la comisión investigadora que en un breve plazo de 10 días ha logrado sistematizar mucha información relevante que creo que va a ser de gran utilidad, va a ser un importante insumo para las investigaciones que se vienen realizando en diversas instancias. Es cierto que el informe está enfocado en la investigación en el MINSA, en el Ministerio de la Salud. Ese es un sesgo porque esa era la prerrogativa que tenía esta comisión que fue nombrada por resolución ministerial. No obstante, he analizado el informe, lo he leído, lo he recibido esta mañana, pero ya como ayer estaba circulando la versión electrónica de la página web del Ministerio de Salud, he tenido la oportunidad de leerlo y sí hay algunos aspectos que me gustaría profundizar, contar con un poco más de información para poder... por ejemplo, en el informe se señala que hay un grupo de personas que ha recibido, un grupo de personas que ha participado del ensayo clínico, me parece que son 175 que habría recibido en el ensayo clínico placebo y que luego ha recibido estas vacunas candidatas, como le llaman en el informe, o vacunas experimentales que también se les ha denominado como tal. Entonces, por ejemplo, me gustaría conocer cuáles fueron los criterios para seleccionar a ese grupo de personas. Exacto. Y quiénes son esas personas también. He conversado con el ministro de Salud y hemos quedado, como la comisión ya terminó con su trabajo, es que yo le voy a formular de manera institucional algunas interrogantes para poder complementar este informe y transmitirlo a las autoridades correspondientes, porque sí me parece muy importante las recomendaciones que nos dan a la presidencia del Consejo de Ministros para alcanzarlas al Ministerio Público, las conclusiones de este análisis, alcanzarlas a la Procuraduría General del Estado, a la Contraloría. Lo vamos a hacer, pero primero quisiera que me precisen aspectos como el que he comentado. Ministra, y ya que hablamos de las vacunas, ¿por qué no tenemos fecha de cuándo llegan, por lo menos aproximadamente? Recuerdo que hace un par de semanas, o si no es 3, se dio la información de la cantidad, los contratos y los acuerdos, y se habló inclusive de rangos de fecha, pero a usted ahora la veo muy conservadora y en decir cuándo vendrán esas vacunas que son la esperanza para los peruanos. Le pido por favor me responda tras la pausa para tener más tiempo, porque tengo que ir con la pausa y la franja electoral. Gracias. Bien, vamos nosotros a un corte, regresamos con más. Esto es Central de Información, en una entrevista exclusiva. La titular de la PCM, Violeta Bermúdez, hablando del tema político, del escándalo de las vacunas, de la pandemia y las medidas que se van a tomar frente a esta enfermedad. Vamos inmediatamente con la entrevista. Van a llegar las vacunas, ¿por qué de alguna u otra manera podemos sentir que ya no hay tanta seguridad respecto a esas fechas? No, bueno, primero que no es que no haya seguridad respecto de las fechas, sino que los laboratorios nos van confirmando con un corto tiempo de anticipación qué día, a qué hora van a llegar las vacunas. Nosotros tenemos garantizadas vacunas para el mes de marzo, tenemos, como lo hemos anunciado anteriormente, del mecanismo COVAX Facility, tenemos 117,000 dosis de la marca de laboratorio Pfizer, y estos 117,000 dosis nos han informado que llegarían en el mes de marzo. Digo llegarían porque no tengo el día exacto. Yo ya una vez cometí el error de decir llegan, me acuerdo, nunca lo olvidaré, el 9 de febrero y no llegaron el 9 de febrero, sino el 7, pero fui objeto de críticas increíbles porque llegaron las vacunas en 2 partes, pero eso escapa a nuestras posibilidades. Finalmente llegó el 1.000.000 de vacunas en el mismo mes de febrero, pero preferimos ahora tener un poquito más de cautela para que las personas, vemos que todos tenemos una ansiedad por las vacunas. Yo misma creo que sueño con las vacunas, ya
quiero que todo el Perú esté vacunado, pero van llegando progresivamente. ¿Me permite terminar de informar en marzo qué otras vacunas tenemos proyectadas que lleguen? Tenemos proyectadas también que lleguen 250.000 dosis adicionales del contrato directo que tenemos con Pfizer. Este es un acuerdo que hemos suscrito con ellos con un total de 20 millones de dosis. Igualmente, para el mes de marzo, tenemos previsto recibir al menos, y digo al menos porque todavía COVAX Facility nos va a precisar la cantidad, pero al menos 240.000 dosis de AstraZeneca. Y lo que tenemos en estos días por concretar es un segundo contrato con Sinopharm, porque como informamos oportunamente, tenemos un acuerdo marco por 38 millones de vacunas, de los cuales ya compramos y ya están aplicándose en el Perú 1 millón de dosis, es decir, vacunas para 500.000 personas, que es básicamente el personal de salud a nivel nacional. Entonces, en estos días estamos precisamente en intensas coordinaciones con Sinopharm para poder concretar esta adquisición, que nos permitiría ir contando con lotes mensuales entre 2 y 3 millones de dosis. O sea, estamos trabajando fuerte, tenemos contratos suscritos y tenemos una proyección de adquisición de vacunas bastante, desde mi punto de vista, bastante importante. Primera ministra, sin duda la adquisición de las vacunas, haciendo la analogía con el fútbol, ha sido un golazo, ¿no? Por parte del gobierno. Llegaron, no habían nada, concretaron, ahora hay varias opciones que van a llegar a lo largo de los meses. Y la campaña de vacunación representa sin duda otra gran oportunidad para el gobierno del presidente Sagasti. Hoy la ministra de Comercio Exterior nos daba la noticia que son más de 400.000 personas en las que ya se han vacunado. Sin embargo, desde que llegó el primer lote de vacunas hasta el momento, si nos comparamos con otro país como Chile, en ese mismo tiempo ellos ya han llegado al 16% de la población, entiendo, según información periodística, según información de ese país. Entiendo también que el ritmo ha sido lento porque la cantidad de vacunas no era muy grande. Pero a lo que voy es que cuando llegue un lote grandísimo de vacunas, ¿usted cree que vamos a poder acelerar el ritmo? ¿Que en 21 días tendremos más de 500.000 personas vacunadas? Definitivamente, Mabel. Mire, en esta oportunidad solo hemos movilizado alrededor de 1.000 vacunadores y vacunadoras a nivel nacional. Y el Ministerio de Salud tiene un poco más de 15.000 vacunadores y la Sanidad de las Fuerzas Armadas tiene 10.000 vacunadores que se han entrenado específicamente para aplicar estas vacunas. O sea, vamos a tener más de 30.000 vacunadores en acción. Entonces, esto me permite decirle a la población que no utilicemos las cifras actuales como un referente. Yo he visto que algunas personas hacen sus cálculos matemáticos y prácticamente creo que en 5 años nos vacunaríamos a este ritmo. Algunos han dicho en 2 años. Esto no es así. Nosotros ahora solamente hemos movilizado a 1.000 vacunadores. Cuando lleguen los lotes, a modo que vayan llegando los lotes, y también acuérdense, tenemos un país en el que tenemos que hacer una vacunación equitativa, desplazarnos a todos los rincones, vamos a poder vacunar a grupos de personas mucho más grandes. Incluso hemos estado pensando que si tenemos la posibilidad de recibir más vacunas de las proyectadas durante el primer semestre, por ejemplo, podemos pedir apoyo de los privados. Por ejemplo, las clínicas también tienen personas que ponen vacunas y les vamos a invitar a que se sumen a nuestro contingente de vacunadores para poder llegar a más personas en un menor tiempo. Y esto me permite hacerle... estrategias tenemos. Sí, eso me permite hacerle la siguiente pregunta, porque desde el sector privado, por ejemplo, la CONFIEP se propone que también los privados puedan tener acceso a las vacunas para poder vacunar a sus empleados, ¿no? A sus trabajadores. También los gobiernos regionales están pidiendo autonomía para poder comprar estas vacunas. ¿Eso va a lograrse? ¿Eso va a poder suceder? ¿Qué es la expectativa de los privados, por lo menos? Bueno, en algún momento
privados van a poder adquirir vacunas, pero en este momento los laboratorios están negociando a nivel de estados. Estamos hablando de un bien escaso. No es que las vacunas estén sobrando y cualquier persona puede ir y adquirirlas. ¿Por qué se negocia a nivel de estados? Porque los estados podemos comprar a escala. Y lo que sí queremos hacer desde el gobierno liderado por el presidente Sagasti es garantizar las vacunas para todas las personas. La propuesta... Sean no trabajadores formales o informales. Entonces, como le decía, Sí. seguramente en algún momento en que las vacunas ya no sean un bien tan escaso, cualquier persona va a poder negociar. Pero el modelo que los hacerlo. privados, porque ayer hablaba con el representante de la Cámara de Comercio de Piura, si no me equivoco, y el modelo que ellos pretendían es que, ok, el Estado compra, pero un guardadito para los privados. Esa es la figura que ellos están proponiendo. Claro, no solamente hay muchas propuestas que hemos recibido, ¿no? Y hay muchas, yo pienso, iniciativas de muy buena voluntad, porque todas están orientadas a lograr que en el más corto tiempo todas las personas estemos vacunadas. Pero también como Estado, nosotros tenemos que garantizar que existe un principio de equidad, pero también de prioridad de las poblaciones, por ejemplo, ahora poblaciones en primera línea, luego poblaciones que están más expuestas a el riesgo de contraer la enfermedad, poblaciones adultas mayores. Hay un plan de vacunación. Van a tomar la recomendación... podemos saltarnos la fila. Podemos saltarnos la fila. ¿Van a tomar la recomendación de la OMS que pide incluir a los adultos mayores en la primera fase? Sí, precisamente hemos estado esta tarde en una reunión con el presidente de la República y el equipo de alta dirección del Ministerio de Salud para revisar cómo va la vacunación, todas estas recomendaciones. Y ustedes saben, había un comité de ética que nos ayudaba a tomar este tipo de decisiones, que va a tener que ser recompuesto porque algunos integrantes del comité de ética están siendo objeto de investigación. Así que hemos pedido que a la brevedad, el día lunes, tengamos este comité para que analice todos estos planteamientos y nos haga una recomendación de tal manera que podamos hacer ajustes en el plan de vacunación. Varias preguntas, ministra, y creo que no tenemos mucho tiempo, por eso le pido brevedad. El fin de semana, en Cuarto Poder, un reportaje revelaba que desde Cancillería se había bloqueado una negociación con las vacunas Sputnik porque, según decía la fuente que era entrevistada, en el país solamente se podía negociar con las recomendadas por DIGEMIT. ¿Eso es correcto? ¿Es cierto? Lo que dicen es que hay notas diplomáticas al respecto. Bueno, yo no he visto ninguna nota diplomática que bloquee ningún tipo de negociación con las vacunas. Miren, nosotros, es más, tengo aquí la relación con quienes estamos coordinando, negociando. Estamos negociando además de los laboratorios que ya he mencionado. Estamos negociando con Johnson & Johnson, con Moderna, con Gamaleya, que es la vacuna Sputnik precisamente, con CureVac, Sinovac. Lo que nosotros queremos, mientras no tengamos cerrado el número de contratos necesarios que garanticen las vacunas para toda la población que habita el territorio nacional, nosotros vamos a seguir negociando con todas las opciones siempre y cuando se trate de vacunas que garanticen la salud de nuestra población. Y finalmente, este es el propósito de la gestión. Y finalmente, ministra, ¿qué va a suceder con los miembros de mesa? Se dijo que se iban a vacunar antes de las elecciones, luego después. Ahora no la tienen muy clara porque tampoco hay un documento oficial que hable sobre la vacunación de los miembros de mesa. Sí hay un documento, el Plan Nacional de Vacunación, que fue modificado en el mes de enero, los incluye en la primera fase. Están en la primera fase, lo único que necesitamos es que lleguen las vacunas, el mayor número de vacunas, para poder proceder con el orden que está planteado en el Plan Nacional de Vacunación, y quizás, como usted bien lo ha señalado, pueden haber algunos ajustes en base a las recomendaciones que hace no solamente la OMS, sino muchos organismos que están vigilantes de la implementación del proceso de vacunación. Mabel, no sé si me permites un minuto, porque hemos hablado bastante de las vacunas, que es un gran desafío, pero acabamos de cumplir 100 días de gestión. Y quería aprovechar la oportunidad de este programa tan sintonizado para garantizarle a la población que desde el día 1 del gobierno liderado por el presidente Sagasti hemos
el equipo de gobierno nos hemos concentrado en priorizar el brindar mejores servicios a la población. Por supuesto que la pandemia es lo que de algún modo concentra múltiples de nuestros esfuerzos, pero estamos haciendo una gestión transparente. Los invito a visitar la página web del gobierno, que es gov.pe, donde van a encontrar toda la información, no solamente sobre la evolución de la pandemia, sino sobre todos los servicios que se dan de manera digital, las mesas de partes electrónicas, los servicios a cargo de la atención de los problemas de violencia contra la mujer, violencia contra niños, niñas, adolescentes, entre otros. En segundo lugar, otro aspecto en el que hemos concentrado nuestros esfuerzos es en garantizar la neutralidad en el proceso electoral y en apoyar a los organismos electorales para que cuenten, la OMPE sobre todo, con los protocolos necesarios para garantizar unas elecciones seguras, con todos los protocolos de seguridad, tanto para electores como para los miembros de mesa. En tercer lugar, un aspecto importante, dado que estamos a inicio del año escolar, estamos trabajando muy fuerte para que la estrategia de educación en el año 2021, también vinculada a la seguridad sanitaria de educandos y educadores, tenga como objetivo fundamental que en todos nuestros niños, niñas y adolescentes tengan una educación de calidad. Ya se compraron todas las tablets necesarias y se está culminando con el proceso de distribución que debe terminar en el mes de marzo. Pero igualmente también hemos desarrollado programas de apoyo social para este periodo tan difícil en el que hemos tenido que tomar algunas medidas restrictivas de circulación, pero este lunes empezamos una etapa con estrategias diferentes, donde vamos a tener inmovilización social, lo que llamamos pues el toque de queda, a partir de las 9 de la noche Primera hasta ministra, las 4 de la mañana, y los días domingos nos quedamos en casa para proteger nuestra vida y nuestra salud. le pido por favor, aquí somos muy respetuosos de las normas, tengo franja electoral, le pido me espere un minuto para regresar con usted. Muchísimas gracias. Declaraciones Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, a Mabel Huertas en esta plataforma. Veamos. Espacios comerciales, sin embargo, a ver, ahí hay que tener arte de funambulista, ¿no? Porque estamos entre las necesidades de un sector económico que le está solicitando mayor aforo. Igualmente los gimnasios, los clubes deportivos, ¿no? Las asociaciones deportivas están exigiendo también poder tener la oportunidad de reactivarse. Y por otro lado, si bien, como dice la ministra de Comercio Exterior y Turismo, ha bajado los niveles epidemiológicos, las personas fallecidas, a ver, esa baja no es tan considerable, primera ministra. Efectivamente, Mabel, como bien ha señalado la ministra de Comercio Exterior, que es nuestra vocera para ir brindando información a la población respecto a la evolución de las medidas en relación a la prevención de los contagios, porque no olvidemos que seguimos en una situación de riesgo extremo. Los contagios han logrado, como nos han indicado los especialistas, una desaceleración, igual que los fallecimientos, pero todavía esto ha pasado muy poquito tiempo, no podemos decir que es una tendencia definitiva. Sin embargo, ya hemos estado un mes en esta cuarentena diferente que planteamos y también hemos recibido y hemos escuchado y conocemos las necesidades de los pequeños negocios, de las pequeñas empresas, de los restaurantes, las peluquerías, en fin, que nos pedían buscar algún mecanismo alternativo para seguir cuidándonos, pero a la vez que les permitiera generar ingresos. Es muy difícil hacer un equilibrio entre el cuidado de la salud frente a esta pandemia, que además ha ido ganando estas variantes que son tan contagiosas, y el equilibrio del ingreso económico de las familias. Entonces, escuchando a las personas, a los gremios, pero escuchando también a los gobiernos locales y regionales, he tenido la oportunidad de reunirme con los gobernadores regionales, de recibir sus propuestas, hemos tratado de encontrar una fórmula intermedia en aquellos lugares que actualmente son 24 provincias, incluidas Lima y la provincia constitucional del Callao, que estamos en riesgo extremo. Entonces vamos a poder salir a hacer nuestras actividades
pero tratar de conservar algunas horas de inmovilización social de lunes a viernes, es decir, de 9 de la noche a 4 de la mañana, pero eso sí, los domingos quedarnos en casa. ¿Y por qué los domingos? Nos han preguntado. Porque también en las últimas semanas hemos visto que llegan familias enteras a los hospitales a buscar camas UCI, porque los domingos pues son días familiares, todos queremos ver a nuestras familias. Yo tengo el corazón roto porque no veo hace varias semanas a mis padres, pero lo hago para protegerlos, ¿no? Hago porque ¿Y estos hospitalizados es porque estuvieron en reuniones familiares? Muchos, no digo que todos, pero hay muchos grupos de personas que llegan porque se encontraron, a veces se encuentran en el parque y se piensa que por estar en el parque, y a veces uno está pues muy próximo, se quita la mascarilla, se invita un helado y de pronto una persona era asintomática y contagió a todo el grupo de amigos o de familiares. Entonces, ¿cuál es el mensaje con estas medidas que son por 2 semanas? Vamos a pedir 2 domingos que nos quedemos en casa, porque al no movernos tampoco se mueve el virus de quienes están contagiados. El virus se mueve con las personas. Entonces, hemos combinado la posibilidad de salir. Esto es algo así como prueba-error. Vamos viendo, porque en el mundo la única medida que es más o menos de consenso es la restricción de movilidad. Pero tampoco nosotros como país, con la economía que tenemos, no podemos tomar medidas tan drásticas como lo hacen otros países que pueden cerrar todo, ¿no? Y tienen las posibilidades económicas de dar una asignación familiar a cada persona o cada grupo familiar. Nosotros lamentablemente solamente podemos atender a las poblaciones más vulnerables. Primera ministra, 2 temas de coyuntura que creo son importantes poder escuchar cuál es su opinión. La institucionalidad y la credibilidad en las instituciones es sumamente importante. ¿Qué opinión le merece este nuevo escándalo que se ha desatado luego de la visita de 2 fiscales que veían el cuello de los casos blancos, esta visita que realizaron a la casa de el expresidente Martín Vizcarra? Bueno, yo creo que en este caso tienen que darse todas las investigaciones necesarias, seguido por las noticias del caso, y es importante que se llegue a clarificar cuáles fueron los motivos, por qué hicieron las visitas. Esto ya está siendo objeto de investigación. Nosotros, la verdad, somos muy respetuosos de los poderes públicos y el Ministerio Público está conduciendo las investigaciones. Esperaremos con paciencia los resultados para poder pronunciarnos. La ciudadana Ana Estrada ha logrado que el Poder Judicial en primera instancia le otorgue el derecho a decidir cuándo morir, ¿no? Bajo ciertos protocolos. ¿Cuál es su opinión? Sí, bueno, yo he dado mi opinión ayer, una opinión personal, y lo dije explícitamente como abogada y defensora de los derechos humanos. Yo he considerado que este es un fallo histórico porque reconoce el derecho a la vida, pero además a la vida digna, ¿no? Y en lo personal aprovecho la oportunidad para expresarle todo mi reconocimiento a Ana, que es el símbolo de lo que significa la lucha por los derechos. En este caso, ella está luchando por el derecho a tomar una decisión sobre una muerte digna, ¿no? Y esto puede suscitar posiciones encontradas, pero desde mi punto de vista creo que constituye esta sentencia un estándar distinto respecto de lo que debemos considerar como el derecho a una vida digna. Finalmente, ella este fallo le permite a ella tomar la decisión en el momento que lo crea oportuno. Me parece que es algo muy importante lo que ha sucedido con esta resolución. Primera ministra, le agradezco mucho las respuestas a tantas preguntas que hemos cubierto en cerca de 45 minutos, pero creo que de alguna manera eran necesarias porque RPP se escucha en todo el país y es la voz del Perú. Y probablemente eran preguntas que muchos ciudadanos querían hacerle. Muchísimas gracias, doctora Bermúdez. Yo le agradezco mucho, Mabel. Además, es la primera vez que tengo la oportunidad de dialogar contigo en este programa, así que con mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes. A usted.
Elizabeth. Son las 6:46. Tenemos que hacer la pausa de rigor y volvemos. Entonces, a la primera ministra Violeta Bermúdez hablando de política, hablando del proceso de vacunación y otros detalles importantísimos, además del escándalo de las vacunas. Hasta aquí, Central, los acompañó Valeria Fuertes. Ha sido un gusto poder estar con ustedes en estos minutos de noticias. No se mueva, regresa ya Jean Martín Dueñas en el bloque de deportes.